Buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al primer podcast de este canal. Que bueno, ya se ha hecho de rogar. Ya sabéis que es nuestro principal objetivo, por así decirlo, el hacer podcast, charlas con gente. Tanto gente especializada, como es en este caso, como cualquiera que se pase realmente por el canal. Aquí sois todos bienvenidos para charlar. Así que nada, hoy tenemos a una persona muy especial, Abby, que es mi actual pareja. Y, y nada, va a ser una charla bastante interesante. Es especialista en criminalidad y lo que viene siendo investigar asesinatos y tal. Pero bueno, eso lo va a explicar ahora ella mucho mejor que yo. Así que, sin más, damos la bienvenida a Abby. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, hola. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Nerviosilla? ¿Bien? A ver, nerviosa, pero yo me relajo. Anda, anda. Por cierto, vamos a estar leyendo el chat. Así que. Sí, y Yo, dice que es a ver, especialista yo en no ser veo el blonde. chat, así que me vas a tener que decir tú. Sí, yo lo leo, tranquila. Si nos dicen algo. Y bueno, a ver, preséntate tú para que la gente conozca un poco más sobre ti. A ver, habéis dicho mi nombre ya, me llamo Abby Hilton. Soy inglesa, pero llevo aquí en España toda la vida, básicamente, desde que tengo un año y medio. Me mudé aquí con mis padres y ya, bueno, me he ido. He estudiado aquí hasta bachillerato y después me fui a estudiar en Inglaterra, que es donde hice mi carrera, que es de ciencia forense. Por eso ha dicho Raúl que soy experta en forense e investigación, que básicamente aquí no se hace, en España se hace solo criminología, que incluye psicología y derecho solo. Y ahí pues meten también la ciencia de investigar y en el laboratorio y de analizar las muestras que se recogen y cómo recogerlas, obviamente. Entonces, eso fue mis 3 años en Inglaterra, que jamás lo haré otra vez. Ya no voy de España otra vez. Y aquí estoy, que estoy actualmente estudiando un máster y estoy en Granada, por eso es por videollamada y no estoy en persona, a tu lado. Em, que estoy en Granada, que hace mucho frío, aunque no tanto como los últimos días, la verdad. Sí, la verdad es que hemos pillado una rachilla buena últimamente. Sí, pero en estos días, vamos, se ha notado un poco que ha subido la temperatura. Lo que- Y ya está, aquí estoy. ¿Y en qué es tu máster? Mi máster en criminalidad e intervención social en menores. Entonces te enseña básicamente cómo llevar un caso desde el principio hasta el fin de un menor infractor. Eh, Acabo de terminar el primer cuatrimestre que es de Derecho. eh, Derecho penal, Derecho administrativo, un montón Suena durillo, ¿no? Sí. Pero bueno, ya esa parte lo hemos acabado y vamos a empezar con la parte de trabajo social, que también es bastante importante en el proceso. Más que derecho, en muchos casos. Por mucho que derecho tenga sus reglas y su forma de hacer las cosas, muchas veces no es la realidad. Entonces tengo mucho interés en ver cómo es realmente y cómo se lleva realmente estos casos, porque se puede hablar todo lo que quieras de cómo se debería llevar, pero la forma y las personas que pueden hacerlo, por ejemplo, las trabajadoras sociales, educadoras sociales
y todos los otros eh, implicados en el sistema, pues no pueden hacer su trabajo muchas veces porque no hay dinero para eso. Ujú, Tienen que hacerlo de otra forma y adaptarse a las circunstancias. ujú. ¿Y crees que hay entonces como una especie de sesgo o de, ¿cómo decirlo?, incomunicación entre lo que viene siendo la parte legal o la parte de derecho de la criminalidad y todo eso y la parte práctica, la realidad? Sí. Mm, Eh, un ejemplo de una regla básica de derecho penal en menores ujú, es que todo juicio, todo el proceso tiene que ser adaptado a ese menor. ujú, Eh, es, está en su interés ujú, eh, que se adapte todo ujú, a ese menor y sus circunstancias y su personalidad, que sea lo más cómodo para ese menor. Pero muchas veces no se tienen en cuenta esas cosas. Por ejemplo, el juicio, normalmente, en un juicio normal de adulto, se suele tener todas las capas ujú, puestas, todos los... Y se supone que con menores se quita todo eso, es más normalizado, la ujú, gente vestida normal, para que no intimide tanto, porque al ujú, final es un menor de edad, no debería ser intimado para contestar a esas preguntas o cualquier ujú, cosa que pase. Entonces, normalmente es adaptado a eso, o debería ser, pero no. En realidad pasan un poco ujú, del tema y, y suelen hacerlo normal. Que hay que afecta muchísimo a eso y al menor. ujú, Tan solo está implicado en cualquier delito o o proceso, hasta si no ha hecho nada, pero hasta si alguien ha hecho algo en su familia y han sido testigos o lo que sea de ser implicado en ese proceso, ujú. es, pues, no sé, puede afectarlo muchísimo. Claro. Entonces, eso ya debería ser mucho, mucho más importante Ujú, de adaptarlo, pero creo que queda muchísimo para que se adapte como se dice. ujú. ¿Y por qué Eso es crees que pasa esto? Porque los de derecho, por así decirlo, los que hacen las leyes o llámalos como quieras, no saben lo suficiente sobre... Me refiero, ¿no empatizan lo suficiente con estos delincuentes o por qué crees que puede ser? creo que a veces sí, es por eso, porque se Ujú, ve como, bueno, ha cometido un delito, ujú. eh, no, no se merece ser tratado de esa forma, ¿no? Sí, como que lo Pero deshumanizan, ¿no? sí, Ujú, porque si eres capaz de cometer un delito, ya eres capaz de ser adulto y ujú, de entenderlo todo y no es así. ujú, Todo lo que dice derecho de menores ujú, va en contra de eso. Entonces, por una parte sí es eso, pero por otra no hay lo necesario ni las personas, ujú. el número de personas que se necesita para adaptarlo adecuadamente. Sí. No hay gente, no hay dinero. Siempre terminamos en lo mismo, ¿no? Ujú, Cualquier problema en esta sociedad ahora mismo es que no hay dinero. ujú, No, no hay personas para llevar a cabo ese trabajo. Y ujú. al final es un trabajo grande que incluye muchas personas, Sí. psicólogos, trabajadores sociales, educadoras sociales, eh, hasta los abogados, pues tienen que ser todos especialistas en menores y no hay dinero para especializarlo, para tener tanta gente para eso. Y hay muchos casos de menores que al final no hay tantos jueces y tantos abogados y tantas Claro. personas especializadas en eso para llevarlos todos. Ujú, Entonces, hay dos partes, siempre hay dos partes, pero sí,
yo creo que más que nada es eso, que no se puede hacer realmente con lo que hay para llevarlo a cabo. Claro, ojalá en un futuro podamos tener en este canal a alguien del otro lado, alguien de derecho. Sería un debate bastante interesante en realidad. Pero bueno, esperemos igualmente de que tomen un pelín más de conciencia, sobre todo con las series estas que se están viralizando de asesinatos y películas y tal, sobre todo series documentales. Como por ejemplo la última así más grande que yo recuerde era de Ted Bundy, ¿puede ser? O... A ver, sí, Ujú, sí. Ese, a ver, con lo de Netflix que salió un documental y ujú, también otro, salieron unos cuantos a la vez, más o ujú. menos, porque Eso me suena. Sí. salió la película que tiene Zac Efron y Ujú, eh, David Schwimmer, que de Friends, ujú. que obviamente con esa gente siempre se va a hacer popular, ¿no? Claro, se Pero viraliza. también salió el documental de Netflix, Ujú, eh, que básicamente cuenta la historia y todo lo típico. ujú, Y también salió eh, los cassettes, en plan, las grabaciones de Ted Bundy, de cuando estaban entrevistando al principio e interrogando. ujú, Y muy interesante. Es uno de los casos, a ver, como forense, ujú, la gente siempre me mira muy raro cuando digo, tengo un montón de respeto ujú. a los asesinos, un montón. Es muy ¡Miedo! raro, sí, 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 es muy raro, pero eh, hasta un punto tienes, a ver, los que lo hacen y ya está, Ujú, y en 2 minutos ya saben quién ha sido ujú, y poco más, ¿no? ujú. Eso no tiene mucho interesante, ¿verdad? Claro. Pero por ejemplo, Ted Bundy Ujú, estuvo años y años y años asesinando. Y, y para hacer eso, que no te descubran de tener básicamente los cojones de seguir haciéndolo, ujú, es... eh, yo tengo un montón de respeto. Yo creo que en mi trabajo y en lo que yo he estudiado, tienes que tener un poco de respeto a la gente que lo hace y entenderlos de otra forma. ujú, No es que tú veas un caso y automáticamente pienses, ay, qué malo es este, ¿no? ujú, No es así. Tienes que tener un montón de respeto. Y yo con Ted Bundy, él mm, era una persona muy inteligente, ujú, muy inteligente, eh, demasiado a veces. ujú. Eh, y cuando piensas que, no sé si sabéis la historia, ¿tú sabes la historia de Ted Bundy? A ver, así por encimilla. Yo lo que recuerdo era como que empezó, creo que como muchos asesinos, en plan desde pequeño, lo típico, diseccionando animales o fijándose en la muerte de los animales y tal. Y creo recordar que la primera muerte puede ser de un autoestopista o una cosa así. O, no, mentira, de un autoestopista porque él era gay, ¿no? Que creo que iba a un Bueno, concierto o algo así me suena a mí. Que ese fue el primero, ¿no? ¿O cómo era? bueno, yo no me acuerdo exactamente quién Ujú, fue la primera. Fue cuando tenía unos, creo que 18 años o ujú. algo así. Sí, que creo recordar que era con una separación de los padres de por medio. Sí, a Eso. ver, Ah, Jeffrey Dahmer, es verdad, me lo han corregido por el chat. Cierto, cierto, estoy hablando de Jeffrey Dahmer. Entonces, sí, de sí, Ted sí. Bundy ahora mismo no recuerdo bien No. de cuál era su caso. A ver, el perfil de Ted Bundy es parecido a, Ujú, no totalmente, porque Jeffrey Dahmer sí era gay ujú, y su perfil de persona que asesinaba era hombres jóvenes. ujú, Y, pero Ted Bundy bueno, empezó con 3 años. Suele pasar con gente que
la gente dice, nacieron así, ¿no? Ujú, Y es verdad. Yo creo personalmente que es verdad, hasta un ujú. punto. Entonces, ¿crees que es Hay, verdad que la gente nace siendo asesina? no siendo asesino, pero teniendo cierta, Tendencia, ¿no? O algo así. cierta tendencia así Ujú, de poco respeto a la vida humana o a la vida en general. ujú, Como tú has dicho, suelen empezar con animales. ujú, eh, pero lo primero que me acuerdo con el caso de Ted Bundy, ujú, 3 añitos, estaba en la casa de su tía, se quedó a dormir con su tía y su madre también estaba ahí con él. ujú. Y su tía se despertó y estaba Ted Bundy con 3 añitos con un cuchillo eh, por encima de ella en la cama. Qué bien. Eh, y dime tú, a ver, eh, la investigación de Ted Bundy fue grande y Ujú, importante. Y miraron absolutamente todo, porque normalmente ujú, hay muchos factores de riesgo que tienen estos asesinos que han sido maltratados, que han no sé qué, ujú. maltratados, que les ha pasado algo de bullying en el cole. Sí, como que catalizan ese proceso, ¿no? Esa predisposición. Sí, pero con él era muy distinto, Ujú, que él es que lo hace diferente de otros asesinos, que su vida en general era muy normal. ujú, Sus padres sí se separaron en ujú, algún momento, pero al principio no, y no fue una separación así brutal, con muchas peleas, fue ujú, normalito, veía a su padre siempre, veía a su madre siempre. ujú. Tenía mucha familia alrededor, mucho amor, mucho cariño, mucha educación Sí. y dinero. No era caso de pobreza Ujú. como se suele ver a veces, que es un factor Sí. grandecilla en ciertos casos. Ujú, Y no tenía nada que tú dijeras, pues eso es lo que ha causado que sea así. ujú, Él empezó muy pequeñito a recoger animales muertos, diseccionarlos, ujú, tener muy parecido a Jeffrey Dahmer en ese caso, porque eso fue uno de sus cosas. Eh, y suele ser de muchos asesinos que llevan muchos años haciendo lo mismo y ujú, pensándolo. Porque hay dos tipos creo, vamos, desde mi punto de vista, hay dos tipos de asesinos. Hay los que llegan a un punto que no pueden más, que en un momento mm, no sé, de pérdida de control, ujú, asesinan a alguien o empiezan desde cuando son adultos, ujú, por ciertos casos, pues sea por drogas, sea por circunstancias de la vida. ujú. Que hay asesinos que son así y otros que han tenido tendencia desde muy pequeños, que han ido poquito a poco avanzando eh, en su nivel Sí. de daño que le hacen a la sociedad y bueno, a las personas. Ujú, Entonces Ted Bundy eh, empezó muy, muy pequeñito con esas tendencias y ya empezó, eh, él estudiaba en Utah, ujú. en Salt Lake City, que es donde empezaron los asesinos, quiero recordar. Entonces, como te he dicho, él era muy interesante, y muy inteligente, y tenía una carrera en Derecho, Ujú. sí, una carrera en Derecho ya tenía, y había empezado una carrera en Psicología. Así que dime tú, Sí, qué buena vamos, combinación, vaya. Derecho y Psicología, entonces ahí te da mucha,
no sé, muchos conocimientos lo que necesitas para ser asesino al final. Yo me acuerdo cuando empecé mi carrera de ciencia forense que me dijeron, básicamente te voy a enseñar cómo dejar los mínimos trazos, cómo limpiar una escena, cómo ser, básicamente cómo ser asesino, como, ay, ¿cómo es la serie esta? De Netflix. How to Get Away with Murder es en inglés, pero no Mm. me acuerdo cómo No, se no dice la en español. conozco en español, la verdad. O sea Pero que seguro que tiene un título distinto. Ujú, es de derecho penal ujú, y básicamente se llama como enseñar a alguien a asesinar a la gente y a mí me dijeron lo mismo. Yo, por ejemplo, yo sé muchas formas de limpiar que no deja trazos de sangre. ujú. Que en mi carrera, a ver, nos lo enseñaron, pero eso es una cosa que normalmente no se dice y lo voy a decir. Eh, pero era muy interesante. Entonces, con esas dos carreras que tenía Ted Bundy, tenía muchos conocimientos Claro. sobre lo que necesitaba hacer y lo que... Pero él al principio, él mataba a mujeres jóvenes. eh, No tenía perfil en sí, porque hay algunos asesinos que tienen perfiles. Por ejemplo, que matan solo mujeres con el pelo Sí, que castaño tienen y ciertas se matan. tendencias, a lo mejor por traumas o por gustos o por lo que sea. Y Mm, normalmente es por la madre. ujú, O se parece mucho a la madre, o su primer novia, o suele ser tendencia, como tú dices, a un trauma ujú, que le ha pasado en la vida. Pero él no tenía mucho perfil, entonces eso también lo hizo difícil de ujú, investigar, porque mm, suelen ir, investigar por eso. ujú. Eh, Suelen mirar todas las que se parecen. Sí, Y intentar conectar puntos y tal, como las películas, vaya. Ujú, siempre iba, nunca decía su nombre, eh, menos al final, que era una de las formas que lo descubrieron. ujú, eh, pero nunca solía decir su nombre, pedía ayuda, era muy guapo ujú, en su tiempo, era visto como muy guapo, muy inteligente, la gente confiaba en él ujú. y en esos días era muy normal que fuera la gente solo por las autovías y que se metiera gente en los coches, Sí, era pero otro tiempo. muchas veces llamaba la atención de mujeres que para ayudarle o lo que sea y lo metían en su coche y, y la llevaban a algún sitio. Ujú, Y las escenas de mucha gente creo que no ha visto. Hay un documental por ahí que es muy realista de ujú. este caso, demasiado. eh, que se ve las fotos que echaron al descubrir los cuerpos eh, Puf. de las mujeres. Ujú, Estaban muchas veces atadas, arrodilladas. eh, era muy brutal. ujú, Pero tenía la capacidad de ir de eso a ser una persona muy normal ujú. y volver a su casa tan normal y no dar como... Sí, no dar el cante, no llamar la atención. Sí, sí, Eso siempre me ha llamado a mí la atención de los asesinos, porque realmente, si tú quieres asesinar a una persona, a ver, yo me imagino que lo primero que quieres es estar a solas con esa persona. Y para conseguir eso, si sobre todo eres, yo qué sé, por ejemplo, el caso de Jeffrey Dahmer, él, que yo sepa, era como una especie de antisocial. A él no le gustaba de estar con personas. Y aún así, de conseguir, de atraerlas, de llevarlas a su casa o tal, no sé, me parece como dos cosas contradictorias, ¿no? sí. Pero a ver, en la serie lo pintan como que da mucho miedo. Ujú, eh, y, y no era así. Cuando tú ves los documentales
que porque salió la serie y Ujú. salió el documental a la vez. Sí. Así, sí, más o menos a la vez. Y si ves el documental primero, entiendes un poquito más que está muy dramatizado Ujú. la serie. Que él era visto como una persona muy normal, muy Ujú. cariñoso, buena gente con sus vecinos. Ujú. No había problema. Era muy para él mismo. En plan, no, nadie sabía mucho de su vida, pero tampoco era antisocial hasta un punto de no Ujú. hablar con la gente, dar miedo. Ujú. Y él conseguía que volvieran a su piso yendo a bares y hablando Ujú. con gente y siendo interesante Claro. al final. Porque tú piensas, tú vas a un bar y eres antisocial y no hablas con nadie y tú no ligas. Hombre, desde luego. No ligas para nada. Ujú. Entonces tenía que ser muy diferente, porque en la serie es verdad que lo pintan muy... da miedo. Sí, Yo, no, da bastante mal rollo. Yo me voy a sincerar, yo vi el primer capítulo de la serie y digo, hasta aquí. No le aguantaba yo tanto mal rollo. la he visto entera, Ujú. porque es verdad que yo el documental lo vi en nada más salir, Ujú. porque yo soy muy de eso, vamos, que me pongo aquí todas las noches a ver documentales de asesinato, que A es como saber me las relajo. pesadillas que tiene esta mujer, ¿eh? Es como me relajo, no sé cómo explicarlo, pero me relajo. Hay mucha gente así. Ujú. Y, No sé si tiene que haber. y- pero la serie solo con la musiquita, yo no sé si te pasa Ujú. lo mismo, pero la musiquita que meten en la serie esta me da un yuyu a veces. No Está hecha puedo. para eso. Es que está hecha para eso. De hecho, en composición, en los conservatorios. Bueno, básicamente, el tema de la música está determinado por tensión y relajación. Entonces, una vez que uno estudia música, digamos que aprende muy bien a diferenciar uno de otro y como crear una cosa y crear la otra. Entonces, cuando tú te quieres meter en una película o en una serie o lo que sea tensión constante, es un martirio para el espectador. Pero es muy fácil de hacerlo cuando uno es compositor. Fácil entre comillas. Otra cosa es que se haga pesado, que sea demasiado exagerado, lo que sea. Pero es otro rollo. Se nota, creo que está, bueno, justo antes de empezar esto estaba viendo, bueno, era como un documental, mini documental Ujú. de investigación forense. Ujú. Y la musiquita que meten a veces, Dios mío, es que no hace falta, yo quiero ver la ciencia, yo quiero ver cómo investigaron, no quiero estar acojonada viendo, Bueno, nada viendo más la... te pones de fondo a Maluma, Bad Bunny o algo y ya está. Contrarresta. Tampoco te pases, no creo Se ve que veo al ahí. forense ahí perreando. No, no, pero, pero es verdad que muchas veces se pasa. Nah, es Pero normal. bueno, volviendo a Ted Bundy, que nos vamos a Sí. ir muy... ese caso, mucha gente cree que, bueno, muchas mujeres, no a Ujú. todas, eh, creen que lo metieron en la cárcel por 30 Ujú. que tenían, pero creen que era posible hasta 300 mujeres. Dios. 300. Ujú. Porque en esa época desaparecieron muchas mujeres. Ujú. Él se movió mucho, que es otra de las cosas que hizo muy difícil investigar en esa época, porque en Estados Unidos es muy grande, como ya Ujú. sabemos, y la, no se comunican muy bien las diferentes zonas de policía. Ujú. No, entonces había pasado un montón de cosas en Utah y después se fue a otro sitio y después se fue a otro sitio y pasaba exactamente lo mismo, Ujú. eh, pero no se comunicaban. Entonces tenían, en muchos casos, que, por ejemplo, él empezó a estudiar la carrera de psicología Ujú. y ahí empezó a pasar eso en la zona de su universidad.
a Hombre. estudiantes de su universidad, Ujú, pero como no sabían absolutamente nada ujú, de había estado antes, no, no se podía saber nada. claro. Y él hasta estaba en un centro de llamada para la policía, Ujú, como de investigación, ¿no? Para la gente llamar y pedir ayuda, porque él había asesinado, creo que dos o tres estudiantes en su casa, en su residencia sí. de la universidad. Las había matado. Esto fue uno de los últimos asesinatos que hizo él, porque una de las cosas que recogieron de ese caso fue lo que lo encarceló, que lo juntó con todos los asesinatos de por ahí. Claro. Eh, que ahora lo digo, pero él estaba trabajando en el centro este de llamadas, ayudando a la policía, Ujú, porque como tenía su carrera en Derecho y eso, pues lo aceptaron perfectamente. Y él tomaba la llamada, que en ese momento era la gente llamando con información sobre el asesinato que había cometido él. a ver, también, Entonces, yo qué sé, si tienes un sospechoso, una zona sospechosa, pero ellos no sabían nada de él. Ellos claro. no tenían ni idea de que podía haber sido él. Ujú, Pasó que intentó otra vez asesinar, bueno, intentó llevar a una de lo que pasó era, sí, que intentó pedir ayuda, como ujú, siempre, hacía lo mismo. Se metió en el coche y se dio cuenta y se escapó. ujú, Menos mal, porque ella le dio el nombre del ujú, hombre, que ese caso sí le había dicho su nombre real. ujú, Y en muchos sitios no, en esa época por lo menos no había mucha gente que se llamaba. em, y pues habían escuchado de otros casos de ujú, asesinatos en la zona, de que a lo mejor había un test por ahí. Entonces eso fue lo que buscaron. Y buscaron todos ujú. los nombres y apareció él. Entonces en ese momento sí empezó a ser sospechoso. Hombre, claro. Pero lo que al final lo pilló, que no, Ujú, no lo pone en los documentales mucho, creo que lo menciona, pero en el caso este que te digo que mató a dos o tres en su residencia, sí. em, pues se fue a la cocina y se comió un trocito de tarta que había en la cocina. Se Ujú, comió eso antes de irse. Y de ahí sacaron como un molde de sus dientes. Y de ahí, pues, lo relacionaron con los asesinos, por lo menos con esa. sí. Y ya en la zona, pues, como había muchos, pues ya es muy raro que haya dos asesinos en una zona tan pequeña. Claro, Que y y más más tan cuidado. sonados, ¿no? No me imagino. ¿Te imaginas ser un asesino y que en la puerta de al lado haya otro asesino? En plan, ¿cómo se repartirá el territorio? Tiene que ser súper curioso. Pero Pues bueno. Mm, sí, pero en la serie de los campos de Texas, que está sí. ahora en Netflix, eso sí dio que había dos en la misma zona haciendo exactamente lo mismo. Y Mm, no se conocían, no, nada. Y dejaban es los verdad. cuerpos en el mismo sitio. Y dices tú, ¿cómo han tenido tan mala suerte esta gente de vivir en un sitio así? Pero bueno, sí, Eso sí que es mala suerte. es interesante. Y eso, en el caso de Ted Bundy fue solo forense que lo relacionó. Me encanta ese caso. Y otro Sí. dato de él es que fue la primera persona que llamaron, que nombraron asesino en serie. Por la Fue el primero cantidad o algo, ¿no? con ese título, porque hasta ese momento no habían puesto ese título a nadie porque no había llegado a tantas personas.
Hombre, pero si le acusan de prácticamente 300, pues yo qué sé, el título se lo ha ganado, la verdad. Pero bueno, cambiemos de tema, que llevamos ya con esto bastante tiempo. Que yo no puedo hablar toda la noche. Pues- Pero bueno, decías que en el máster estás estudiando la intervención social en menores y tal. Entonces, ¿hay algunos factores de riesgo o algo así? ¿Cómo decirlo? Hay cosas que sean normalizadas, por así decirlo, que sean como factores de riesgo en menores, tipo, yo qué sé, la cachimba, el reservado, el escuchar ciertos tipos de música, los vapers o algo. A ver, no son, no significa que tú fumas un vape y ya vas a delinquir, ¿sabes? ¿Te No, no imaginas? significa Ojalá. eso. Pero sí, drogas en sí, Ujú, sí, sí son, bueno, drogas y criminalidad en sí tienen una conexión ujú. y siempre han tenido que son como una puerta, ¿no? Sí. Tú empiezas a delinquir Ujú, y normalmente en algún momento te va a llevar a una oportunidad de empezar a tomar drogas. ujú, O al revés, empiezas a tomar drogas y fumar normal y después marihuana, después no sé qué, después no sé cuánto y empiezas ujú. a subir ahí tu nivel de consumición de cualquier droga. No Sí, que tiene que la ser, adicción. no tiene que ser intenso, Ujú, pero abre puertas porque tú piensas que empiezas a fumar, por ejemplo, marihuana, en ujú, plan, que es muy normalizada en nuestra sociedad. ujú, Y solo con hacer eso, ya como tienes, estás delinquiendo un poco. ujú, Estás cometiendo un delito, porque normalmente lo tienes que comprar, ujú, delito. Las personas que lo están vendiendo, delito. Eh, Están metidos ya en esa que tampoco es muy controlado. No te creas tú que, que se hace muchísimo, como tú sabes también, que, que nosotros sabemos que en nuestro pueblo increíble. Pero eh, La sí, buena fama. en todos lados. No, la verdad es que es Pero fácil de conseguir. Si tienes los contactos adecuados, por lo menos de todos los pueblos que yo conozco, bueno, de los amigos que yo tengo en todos los pueblos y por ahí, vamos, todos conocen sí, al típico que dicen, este vende, este no sé qué, todo el mundo lo sabe prácticamente. Entonces, aunque sea algo que sea técnicamente ilegal, y que es cierto que como tú dices, ya como que predispone a infringir la ley, pero es algo que es muy fácil de conseguir en cierto modo. Entonces, ¿qué crees que sería mejor? ¿Que se legalizara? ¿Que no? ¿O que... ¿O no te mojas? muy difícil porque, a ver, no creo que se debería legalizar porque la verdad es que no creo que debería ser legal nada que haga daño al cuerpo. Ujú, Y yo no digo que yo nunca he bebido, porque alcohol también es droga, pero, pero, ¿debería ser legal? No lo sé. ¿Es necesario? No. Entonces, desde mi punto de vista, si hace daño al cuerpo, si causa tantos problemas, que causa muchísimo, ujú, que alcohol es el peor. Y más en nuestro país es el top 3 de mm, causar problemas. Eh, entonces, si, si tú lo miras desde una perspectiva lógica, ¿debería ser legal el alcohol? No, porque lo único que hace es dañarte. ujú, A lo mejor te da, en su momento, te da un poquito más no sé, felicidad, de relajarte, de poder socializarte mejor, sí, ujú, hay beneficios en su momento, pero esos beneficios no son
bastante para ahora legalizar una cosa que hace tanto daño al cuerpo. Sí, Y, sino que se lo digan al que se levante resacoso al día siguiente, ¿no? sí, sí, porque al final te sientes horrible. Ujú. Creo que todos en algún momento hemos sentido eh, eso por la mañana y hemos dicho, "Oh, nunca voy a beber otra vez". Y ¡Mentira! mentira. Pero cuando lo piensas así, Ujú. de una cosa tan normal que hacemos básicamente todo el mundo, eh, tan normal, barbacoa, cervecita, venga, otra cervecita, venga, otra cervecita. Y lo mismo con los cigarros. Ujú. Los cigarros son menos normal, pero mucha gente fuma. Pero es cierto Y que estoy viendo últimamente menos gente con cigarros, pero sin embargo están teniendo vapor. Cada vez hay más sí, gente con vapor. Eso, ¿tú cómo lo ves? digamos que es básicamente lo mismo. Que la gente que se cree que los vapes no hacen daño, Ujú. eh, que se olviden de eso porque es básicamente lo mismo. Es Ujú. más, en poco tiempo te puede hacer más daño que cigarros en mucho tiempo. No te digo yo que fumes cigarros Ujú. tampoco, en vez de vape, que Sí, también vale. hace daño. Dos Pero cigarros a sí, la vez. sí, sí. Pero los cigarros, poquito a poco, no sé si sabes, gente como yo, siempre poquito a poco, Ujú. va subiendo las capas de nicotina que tienes tú en, en tus pulmones. Ujú. Y cada vez que suben, tienes más dificultad respirando Ujú. y más dificultad en tu circulación y todo eso. Entonces, eso es poquito a poco, Sí. ¿no? Y hasta un punto en la vida, normalmente son los 25 años, dicen, eh, si paras de fumar antes de los 25 años, eres capaz de más o menos regenerar las células de tus pulmones. Y Ujú. como que reparas el daño que ya has hecho, Ujú. pero eh, si sigues fumando después de los 25 ya no eres capaz de regenerar esas células y ya pues Ujú. el daño se queda. Mientras antes, mejor que pares. Ujú. Si alguien Ah, aquí sí. está haciendo fuma, por favor, para. Eh, Pero, pero y en el los vapers, caso, perdón los por vapers, interrumpirte, en el sí. caso de los vapers sin nicotina, porque yo tengo entendido de que hay con nicotina y sin nicotina. Los sin nicotina son igualmente dañinos. A ver, no te dan adicción. Ujú. Porque lo que te da adicción es la nicotina, que es lo que te Ajá. hace sentirte bien. Lo que hace los que no tienen nicotina, te dan primero el vicio de fumar, Ujú. eso ya es una cosa porque tú ves la gente en las fiestas y el vapor no sale de la boca, Ujú. básicamente. Em, y pero no te da adicción en sí, te da el vicio de estar fumando, de no sé qué, pues, te da Bueno, adicción. y de hecho aquí en Ahora, el chat han comentado que por lo visto cuando pones sin nicotina significa que puede tener hasta sí, 0,009 de nicotina, que en realidad tiene como un sí, pelín de qué nicotina al mal. final. Engancha, Eh, claro. Sí, engancha, sigue enganchando, no tanto como más, pero sí, sigue enganchando. Y bueno, piensa que un vape al final lo que hace es introducir a tus pulmones algo que no es aire. Ujú. Y si no es aire, no es bueno. Tus pulmones están hechos para aire. Ujú. No están hechos para vapor, no están hechos para humo, no están hechos para nada. Y al final es combustión. Ujú. Es una forma de, aunque no sea humo, de quemarlo como un cigarro, al final es combustión. Calienta eh, lo que tiene dentro del vape y eso Ujú. entra en tus pulmones. Claro. Aunque tenga un poquito de agua, Ujú. un poquito de vapor, no filtra mucho. Por ejemplo, las cachimbas Ujú. no filtran, no, no filtran. La gente cree que por poner un poquito de agua abajo, que eso ya no hace daño. Pues claro que hace daño.
¿Tú te crees que agua es magia? No, hace daño, obviamente. Y ahí estás que encima estás quemando Ujú. encima Sí, y, y vamos, añades o vapor. los pegotes de tabaco que le suelen poner a las cachimbas, que esa es otra. Claro, tabaco, otras cosas, Eso es. marihuana y también los que ponen alcohol en vez de agua ya es Se otro llaman a nivel, tope. ¿sabes? Pero que hace Mm, muchísimo, muchísimo daño. ujú. Y yo creo que está muy de moda ahora mismo y la gente no sabe estas cosas, no Mm, entienden que mm, hace daño y que te va a hacer daño y que si llevas un mes con tos porque te has puesto malito, no sigas fumando, ujú, porque llevas un mes con tos porque tus pulmones no pueden más, ujú. no pueden, porque has estado fumando vape todos los días y no, al final te hace daño. Claro. Pero no sé, es que no, la gente no está informada. Sí, yo Y- creo que el problema es que aparte de que la gente no esté informada, también puede ser que haya gente que sepa que es malo y que como que no le haga caso, que crean que ellos lo pueden dejar en cualquier momento, como esa especie de ignorancia. Luego aparte lo normalizado que lo tenemos, vamos, yo he sido profesor de primaria haciendo las prácticas porque tengo un magisterio hecho. Y estando en el colegio dando clases, mis niños de 6 años, de primero de primaria, es decir, 5 y 6 años, me han invitado a fumar cachimbas con ellos, porque los hermanos la encendían y les dejaban que ellos fumaban y ellos cada 2 por 3 se ponían y con los padres delante y les daban igual a los padres. Digo, ¿pero esto qué es? Pero es que me invitaban a que fuera con ellos, digo, tío. Pero además, no es que fueran los niños que tú decías, no, puede ser como las chusmillas de la clase, una cosa así, por decirlo. No, sí. es que eran los que mejor notas sacaban, los que parecían más aplicados. Digo, tío, no puede ser verdad. Es que es triste. A ver, nosotros nos reímos porque estamos hablando de un niño de 6 añitos diciéndote yo fuma Pero es cachimba o que marihuana. es serio, ¿eh? Pero es muy serio, sí. Y es que nosotros no estábamos ahí cuando, por ejemplo, salió el tabaco y los cigarrillos, Ujú, ¿no? No en nuestra edad, no, reciente, en ese momento. Pero cuando salió el tabaco, su marketing ujú. fue por salud. Sí, que lo recomendaban los médicos. Eh, lo recomendaban los médicos si tenías tos, Ujú, fuma. Si tienes, no sé, fuma. Si quieres perder peso, fuma. ujú, Al final, y ahora están haciendo el marketing de Vape y ujú, de, bueno, de cachimba no tanto, pero de Vape sí lo están haciendo de, esto es mejor que cigarrillo. ujú, Y al final no es mejor. ujú, Es, es otra cosa, es diferente, vapor, pero no hace lo mismo. Al final, ujú, es lo que te estaba diciendo, a corto plazo hace muchísimo más daño. Hay muchos casos de jóvenes, porque somos jóvenes la mayoría que suele fumar vape, ujú. eh, que han terminado en el hospital con una neumonía que han muerto en unos días, que han ido de estar perfectamente, de coger cualquier resfriado normal y de sus pulmones no tener la capacidad de sobrellevar eso. Claro. Y morir, es que al final estás suponiendo a tu cuerpo a un riesgo que, que no vale la pena para lo que es eso. Claro, lo Eh, debilita prácticamente. Ujú, sí, sí, y hay muchísimos casos y lo están llamando neumonía de cigarro electrónico, ujú. que ya, Que ya tiene ya es su un nombre, caso. ya tiene sus investigaciones y al final la gente ignora esas cosas. Claro. No leen, no saben las investigaciones que se hacen, no,
Entonces, o lo ven y lo ignoran porque les interesa más estar con sus vapes súper chulos y súper chulas en la fiesta Ujú, y no se dan cuenta. Y no te digo yo que nunca lo he probado, obviamente. Yo, por ejemplo, yo siempre tengo la regla de ¿y por qué no? Voy a probarlo. ujú. Pero yo, Bueno, supongo que depende de lo que te pongan delante, que si te ponen ahí 3 rayas, vamos a ver. Yo me lo tampoco te pensaría, digo la verdad. con cosas normalizadas, con cosas normalizadas, no con, vamos, te imaginas. Que ha sonado regular, la verdad. Ay, bueno, yo no pruebo, ¿por qué no? No, pero, por ejemplo, con vape yo lo Ujú, he probado, yo he estado borracha y fumando ujú, y vamos, que, que es una cosa normal y que no se tiene que sentir mal, pero también la gente tiene que tener esa información y ujú. hacer con esa información lo que ellas quieran. Claro. Yo, Pero por bueno. ejemplo, no abuso, no abuso de esos momentos, no voy a... Pero supongo que la gente que abusa no llegan a ser conscientes de que abusan. Porque, ¿quién no ha escuchado la típica frase de sí, yo un montón, pero yo lo puedo dejar cuando quiera? No sé. Quiero ver si puedes hacerlo. Exacto, Quiero no sé. ver, Yo me quiero ver a lo esa dudaría. gente, quiero ver a esa gente intentar dejarlo, Ujú, eh, porque hay mucha gente que dice eso. Mi ujú, compañera de trabajo, por ejemplo, ujú, es muy fumadora, siempre ujú. ha sido fumadora, creo que me dijo a los 14 o los 15 años, Dios. y que empezó a fumar. Ujú, Y eh, ha intentado y me dijo, el 1 de febrero dejo de fumar. Digo, muy bien, ¿qué haces? Muy bien. ujú. Y todos lo dijimos, a ver si es verdad. A ver si es verdad. Duró Ojalá. 2 días. 2 días. Ujú, Y nada, porque al final, todo a su alrededor, su madre, su abuela, su amigos son fumadores. Así que no, ujú. no es fácil. Yo No. tengo la experiencia con mi padre, por ejemplo, que mi padre llevaba fumando desde los 12 años. Buf. Imagínate. Ujú, Mi padre empezó con 12 años. Y, y vamos, hasta el día que falleció estaba fumando. Que me acuerdo que yo en el hospital se escapaba para fumar. Pero que eso ya llega a un punto que no es una cosa que tú fácilmente puedes dejar. No puedes. Eso ya es parte de tu vida. Tienes que cambiar muchísimas cosas y tener ujú, mucha voluntad de dejarlo. Y eres capaz, todo el mundo es capaz, pero es muy difícil. Y ujú, la gente piensa eh, que no es difícil. La gente que no fuma dice, ¿y por qué no lo deja? Déjalo, ¿y por qué no? Pero eso es un vicio, eso es como respirar, ya. ujú. Sí, bueno, Eso es... y ya depende también del vicio en el que te metas, supongo, porque hay gente, por ejemplo, que es adicta a la comida y esa Sí, adicción es que necesitas comer para sobrevivir. ¿Tú cómo te quitas de ese vicio? ¿Cómo reduce, por ejemplo, la gente que sufre obesidad o la gente que he escuchado que tiene problemas con la comida, les pasa eso, que tú dejas el tabaco o dejas cierta droga o lo que sea, y entre comillas, con no tomarlo, vale, pero el que tiene que dejar de comer, a ver si eres capaz, porque te estás tentando cada vez que comes, y yo creo que eso tiene que ser para mí la peor adicción que hay, vaya. sí. A ver, yo creo que, a ver, puedes, sí, sí, porque es una cosa que tienes, como tú dices, tienes que hacerlo todos los días. Ujú, Tienes que controlarte de una forma y yo creo que también. Yo creo que todo el mundo hasta un punto tiene sus cosas que yo, por ejemplo, ujú, yo como mm, cosas que no debería, que yo sé ujú. que no debería. Y mi mentalidad en ese momento, ¿y por qué no? Si soy feliz. ¿Sabes? Entonces, Sí, yo creo que eso lo tenemos todo en plan nuestras cositas, pero yo estoy hablando de un volumen excesivo, de comer por comer una burrada. pero Ujú, multiplica ese
ese sentimiento de felicidad cuando te comes un poquito de chocolate, ¿no? Ujú, O una hamburguesa, que es lo ujú, que más te gusta, ujú, y multiplica eso por todo lo que comes, ujú. por 100, no, ni por 10, por 100. Sí. Esa necesidad de comer. Y Ujú, hay gente que genéticamente no tienen una hormona en su cuerpo ujú. que les dice, que normalmente te dice que estás llena. Sí, que te sacia. Sí, Ujú, cuando tú comes, tu, mm, tu, si- tu sistema nervioso te dice, has comido, ujú. estás llena, ya no hace Para allá. falta comer. Ujú, Sí, pero en mucha gente que de sobrepeso o es obeso, lo que sea, yo, por ejemplo, yo tengo esa curiosidad conmigo, yo no soy un palito, si ujú, alguien me conoce, no soy un palito, o sea, pero yo tengo esa curiosidad de, ¿y si es mi cuerpo que no controla el peso? Porque ujú, yo, por ejemplo, yo he hecho de todo, yo he entrenado, yo he estado de dieta, yo he hecho ujú. que he intentado perder peso y es que no hay manera, no hay manera. Hay maneras de mejor estar un poquito más en forma, Sí. un poquito, pero eh, es muy difícil Ujú, para mí, por ejemplo, perder 1 kilo, vamos, que te sí. olvidas. Es más, desde que empecé a entrenar, subí Ujú. kilos. Así que imagínate, pero Sí, pero eso yo pasa porque por lo visto el músculo como que pesa más que la grasa y al final que sí, la gente suele sí, sumar peso, pero que hay pero cuerpos y cuerpos, supongo también. cuerpo y cuerpo y hay, eh, obviamente, sí, eso es verdad que el músculo pesa más, sí, y eso, pero esa mm, incapacidad de perder peso, de perder grasa Ujú, en sí, yo, yo pienso que de una forma es genética. Tiene que ser ujú, algo genético. Que sea una hormona que no te dice, mm, o que no lo tienes en tu cuerpo y no te dice a tu cuerpo que estás llena. Yo, por ejemplo, tengo eso muchas veces. Yo puedo comer y a la media hora ya tengo hambre otra ujú, vez. O ya podría comer otra vez perfectamente. Y hay gente que come nada, medio de lo que yo he comido ujú, y dura todo el día. Entonces, hay muchos cuerpos diferentes, muchas formas diferentes ujú, de funcionamiento del cuerpo. Y eso sí, sí tiene que haber más investigación y ujú. Sí, más porque entendimiento además... de las Ujú, personas. Porque yo, por ejemplo, siendo una persona gordita, ujú, yo he tenido unas experiencias horribles con médicos, bueno, con básicamente todo en mi ujú, vida. Desde los comentarios que te sueltan la gente por la cara, sin conocerte, sin saber nada de tu vida, ujú, y hasta las personas que mm, te conocen más, tus médicos, ujú, que, que deberían tener más entendimiento de estas cosas y no lo tienen, no lo ujú, tienen, no tienen ni idea. Van sobre sus reglas que tienen escritas desde que estaban ellos estudiando y no tienen en cuenta que hay más cosas que pueden llevar a eso. Y hay por ejemplo, yo hace creo que 1 año y medio me ujú, operé de la vesícula ujú, y yo fui con mis 22 23 años y todos los médicos me dijeron, no, pues tienes que tener cuidado tú con lo que comes, no sé qué, que estás un poquito y mucho sobrepeso y que tienes que perder peso y no sé qué, y no sé cuánto, todo era sobre eso, ujú, ¿no? Todo era centrado en que yo a mi edad no debería tener eso, que era por ser gordita y poco más. De todos.
no solo de uno o dos, de todos los médicos que yo vi en ese proceso de llegar a una operación en nuestro sistema público. Mm. De, Que ahí de, tiene que pasar por unos cuantos, vaya. sí. Pero, por ejemplo, mi madre Ujú, hace nada se ha operado de exactamente lo mismo y a ella ha sido totalmente diferente. Mi madre no es delgada, no es nada, en plan, tiene su edad, pero poco más. En ujú, plan, es normalita, pero no es delgada que dices tú que no tiene sobrepeso, sí tiene sobrepeso, pero a ella no se le ha mencionado ni una vez. ujú, Ni lo que come, ni lo que, ni su cuerpo, ni que tiene que perder peso, ni nada, nada. ujú, No sé, y es más, le han dicho que es genético. Es decir, que lo más probable es que lo mío era genético, porque mi abuelo, de parte de mi madre, ujú, también tenía piedras en la vesícula. ujú, Y mi madre también, y yo también. Entonces, ahora piensa, en plan, cuando tú miras los dos casos, uno al lado de otro, ujú, y mi madre ha preguntado muchísimo, porque lo ha notado ella, que por qué eh, mm, es de lo que como, en plan, es de mi dieta, ujú, lo he causado yo. Que va, si eso no se causa, eso no se sabe, eso no es producido por nada, eso pasa y ya está. ujú. Y a mí al revés, Que era todo por lo que comías. era mi culpa. Ujú, Era mi culpa y encima mi madre ha preguntado que si es normal tener esto, que si es raro. Claro, es ujú, muy normal, si lo tiene mucha gente, todas las edades. ujú. Y tú preguntas a mucha gente y se han quitado la vesícula a los 25 años. Sí, Y sí, sí, es fui, algo prácticamente que pasa, vaya. yo fui totalmente, Ujú, eh, era mi culpa, un poco más. Pero ujú, eso, yo tengo esa experiencia porque soy gordita. ujú, Y todo lo que me pasa es por eso, en la mente de los médicos y ujú, en la mente de la gente. Y no es así, no es así. Y se le pasa a los médicos de mirar otras cosas, porque ujú. solo lo único que ven es tu peso. Sí, que se dejan a lo mejor llevar por los prejuicios, por así decirlo, Sí, que hay otros factores, a lo mejor lo típico de que pueda ser un tema de hormonas, de que pueda ser de estrés, que pueda ser de genética, de predisposición, de lo que sea. Que hay muchos factores y además estando como está la sanidad ahora en España, yo creo que como que no priorizan tiempo el hacer más pruebas, ¿no? y dinero. Otra vez, Exacto. volvemos a lo mismo. No tienen tiempo, ni dinero, ni Ujú, personas para hacer lo que necesitan hacer. ujú, Porque yo creo que mi médico, por ejemplo, mi médico es muy bueno, ujú, no es mal. Él, cuando yo voy y le digo, ya hemos llegado a un punto que me ha pasado esto muchas veces, me tienes que hacer pruebas o no me voy a quedar tranquila. ujú. Yo también doy por culo mucho, pero, pero él es muy bueno y él me hace las pruebas que necesito Ujú, y ha sido muy bueno. Pero también te digo que no tiene tiempo. ujú. No tiene tiempo para organizar todo eso para todo el mundo, es una persona. Al final tenemos que recordar que los médicos son humanos, Sí, que solo pueden llevar ciertas cosas. y de hecho yo creo que ha llegado un punto, porque tengo algunos amigos que han estudiado medicina y han estado ya en consultas y tal. Incluso algunos ya están en consultas y me han comentado de que en cierto modo van como a contrarreloj. Y había uno que llegó a estar como a un tiempo límite, en plan medio por así decirlo, de 30 segundos por paciente. Que tú dices, en 30 segundos, ¿qué le hace a un paciente? ¿Qué le diagnostica? Es que no te da tiempo ni a preguntarle el nombre, pero que eso Ya. pasa. Y Y vamos, además, no estoy hablando de que sea ahora mismo, estoy hablando de hace un año, 2 años, que incluso antes y del COVID. de esos 30 segundos, eso se tira con el ordenador. Ujú. Sí, Por que lo tiene menos que 5 minutos. rellenar datos y burocracia y 20.000 historias. Ujú. Y al final, yo he tenido momentos donde es que ni me mira. Ujú. Y es importante siempre recordar que
que no es culpa de los médicos, que no es, que hay algunos que sí, que están Se merece acostumbrados, toda la culpa, ¿no? pero en general, en Ujú, general, no es culpa de ellos. Lo ujú. pueden hacer hasta un punto. Y si no tienen el tiempo y no tienen Recursos, dinero, dinero, recursos dinero. para, para hacer lo que estás pidiendo, no van a poder hacerlo, porque tienen Claro. un trabajo y ellos tienen que tener eso en cuenta siempre. Ujú, Entonces yo siempre tengo algo de empatía si ujú, son buenos conmigo, solo si son buenos conmigo. Um, y, y intento entender desde su punto de vista y creo que todo el mundo debería hacer eso, ujú. porque hay mucha gente que critica muchísimo al sistema sanitario público y Sí, por aquí por el chat ya lo están poniendo a parir algo. sí, pero yo he tenido, mi madre se operó por privado Ujú, y eso también es una diferencia enorme. ujú, Y, pero vamos, para peor. No te creas tú que ha sido mejor. ujú, Yo lo pasé muy mal. Yo, por ejemplo, cuando me operé por el público, mi ujú, madre estuvo conmigo todo el tiempo, tuve mi propio cuarto, ujú, eh, la gente me informaba de todo, le informaba a mi madre, ujú. no había problema. Fue una hora de operación y Sí. poco más. Y el resto del tiempo tenía yo mi familia, mi madre a mi lado. Ujú. A Sí, mí es vamos, lo que importante. debería ser normal, vaya, tras una operación. Y yo cuando se operó mi madre, yo me tiré, ¿cuántas horas? 4 o 5 horas sin verla, sin saber Ujú. nada. Pero Y no me nada, ¿eh? dejaron entrar, no me dejaron entrar con ella. Ujú, Ella muerta de miedo, totalmente. En plan, tú piensas también en mi situación, yo ujú, solo tengo a mi madre y ella solo me tiene a mí. ujú, Entonces, de no dejarme entrar a mí, ujú, que soy la que iba a protegerla en esos momentos, la que iba a estar atenta, la que no estaba nerviosa porque se iba a operar, ujú, de quitar a esa persona del medio y que vamos, que por privado lo hemos pasado muy mal y yo, toda mi familia hasta ese punto siempre ha sido por público y ujú, han hecho cosas increíbles, han salvado la vida de mis familiares mil veces. ujú, Y yo no criticaría de ninguna forma cómo es nuestro sistema público. Hay algunas cosas que sí, ujú, obviamente, que se tienen que mejorar, pero en general, comparado con otros países, también vamos bien. Que ujú, lo sepa la gente, porque, por ejemplo, en Inglaterra te tiras tú, no 4 horas en urgencia, te tiras 12 ujú. y poco que es. Y la Ay, gente no entiende eso, no ven lo de fuera, solo ven lo que hay aquí, que ujú, no está visto, obviamente, pero que sí es mucho mejor que otros países. claro. Y tenemos muchos profesionales que son increíbles haciendo su trabajo, que son los expertos del mundo, Ujú. y más, por ejemplo, en Málaga, que son expertos en cardiología, y no Ujú. nos vemos. No, que lo eh, tenemos así sí, como normal, vaya. sí, en el Hospital Virgen de la Victoria, que es conocido como el Clínico, Ujú, es uno de los mejores del mundo de cardiología y no lo sabe la gente. ujú, Han salvado la vida de mi abuelo mil veces ujú, y, y han mejorado su vida y han hecho todo lo posible para hacer eso. Entonces, al final, yo siempre digo lo mismo. Hay muchas cosas que se pueden mejorar, pero en general, las cosas que hacen son increíbles. ujú. Y precisamente antes has estado hablando de la comparación con otros países y tal. Sí, Y bueno, siendo una inglesa ha estado prácticamente toda su vida aquí en España, pero sin embargo está como rodeada en cierto modo por gente inglesa, sobre todo de ambiente, de vecinos y tal.
y luego irse a estudiar a Inglaterra y volver a España. ¿Cómo ha sido esa experiencia, esos cambios? ¿Qué diferencias así grandes has notado? Oh, ay, ¿dónde empiezo? A ver, eh, Por el principio. De hecho, si quieres enlazar, y ya termino la pregunta, aquí en el chat precisamente habían preguntado, Caro, al principio de la entrevista, de por qué empezaste a estudiar todo este tema de la criminalidad y por qué ese interés. Ya si quieres enlazarlo y empezar desde el principio, principio. a ver, em, yo desde muy pequeña Ujú, me ha gustado todo. Me ha gustado ciencia, me ha gustado historia, me ha gustado lengua, ujú, de todo un poco, ¿no? Y eh, para mí cuando llegué al instituto, ujú. porque yo estaba en un colegio y Sí. después tuve mis problemas, como creo que tiene todo el mundo, con sus Ujú. compañeros, y, y me fui a un instituto que no debería, que es donde nos conocimos nosotros. Eh, Precisamente. Precisamente por eso, que entonces me fui al instituto Ujú, sin conocer a nadie, básicamente, ujú, eh, y como que empecé de nuevo. Ahí, decidí ser una persona diferente. ujú, Hasta el punto de cambiar mi forma de escribir. ujú, No me relacioné con ingleses en ningún momento. No quería, porque mi nivel de español en ese momento no era aceptable para llevar toda mi vida aquí. ujú. Claro. Eh, que estaba rodeada, cuando tú te ves en una situación donde lo único que hablas es inglés, Ujú. pues no vas, o sea, en español vas a tener problemas. Está claro. Y yo no estaba dispuesta a estar todo el instituto sin tener el nivel de español que necesitaba para Ujú, aprobar, para hacerlo todo, ¿entendés? Entonces, esas dos cosas fueron mis mayores cambios al ir al instituto, la forma ujú, de escribir y, y hablar solo español y relacionarme solo con español, ujú. hasta un punto de llegar a odiar a los ingleses. Uf, es Eh, curioso, ¿eh? sí, Teniendo familia inglesa y el ambiente. sí, porque yo no sé otra gente, pero yo lo único que encontraba con los ingleses era problemas y de tener sus propios grupos y no socializar y no Ujú, tener nada que ver con la cultura española ujú, y como que hacer su propio país ujú. aquí sin entender que están en otro país, Ujú. que deben respetar eso. Sí. Entonces, eso yo me alejé muchísimo y mi familia depende de la época, Ujú, pero mi familia también ha estado siempre un poquito alejada de los ingleses de la comunidad donde vivíamos. ujú, Porque mi padre, por ejemplo, siempre trabajaba, no tenía el mejor español del mundo, ujú, obviamente. También la edad influye mucho en poder aprender un idioma. ujú, Entonces, mm, le costó más, pero mi padre se podía comunicar perfectamente en su vida, en lo que él hacía. Él trabajaba, él iba a comprar las cosas que necesitaba para trabajar y poco más. ujú, Y podía sobrevivir con él. Mi madre trabajaba más con- en conexión con españoles, trabajaba en empresas inglesas, pero sí tenía que hablar español muchísimo más y se le nota. Se le nota. Y tuvo clases también al llegar ujú. de español. Y se nota que ella ha tenido clases, sabe más de los verbos, pero sí que le cuesta más. Mi madre es Buah. más No me verbosa. imagino de aprender los verbos para un extranjero. Si es siendo español y es una pesadilla. Sí, sí. Pero ella lo intenta, siempre lo Ujú, ha intentado, pero lo que pasa, ella sabe mucho, ujú, pero se pone muy nerviosa, lo mismo que me pasa a mí, que lo habéis notado seguramente, que digo las cosas mal a veces porque me pongo muy nerviosa.
Ujú, Y al final no es fácil llevar dos idiomas en tu cabeza a la vez, e ir traduciendo ciertas cosas, porque yo, por ejemplo, yo a veces puedo pensar en palabras en español y no en inglés. ujú. Entonces le tengo que decir la palabra en español a mi madre para que me lo traduzca a ella. Es que no hay manera. Es Pasa, que pasa. hay como un bloque en la cabeza y ya eso no, esa palabra no va a salir en ese momento. Entonces Ujú, me pasa siempre en los dos, que no te creas que solo en español, que ujú. digo las cosas mal, lo digo muy mal en inglés también. Entonces, eso fue cuando llegué al instituto. Entonces, yo lo que he estudiado desde más o menos los 12 años sabía lo que quería estudiar. Ujú. Yo empecé a ver una serie que se llama NCIS, NCIS, que Sí. es como de investigación, que Ujú. estará en la tele muchas veces, Sí, sí. eh, que está basado en Los Ángeles. Ujú. Y la científica forense se llamaba Abby. Entonces ya. Entonces, eso ya me interesó y obviamente con los 12 años no saben absolutamente nada de lo que incluye ese trabajo, de lo que tienes que hacer, pero me interesaba mucho porque se llamaba Abby, Ujú. simplemente. Ya está. Pues ya está. Y, No necesitas más. pero yo como me gustaba, ya empecé a mirar lo que se necesitaba para hacer ese trabajo. Ujú. Entonces, desde ese momento, mi atención estaba enfocada en llegar a eso, Ujú. hacer todo lo posible. Entonces, mi decisión, por ejemplo, en tercero de fue eh, ciencia, Ujú. porque necesito ciencia. No necesito letras, no sé, sociales, no, no necesito eso, necesito letras. Después lo mismo en bachiller, eh, siempre iba a ser ciencia porque es la base de ese trabajo. Y yo Ujú. al principio quería hacer CSI, que es investigadora, Ujú. y analizar. Es más, mi carrera me da, soy científica e investigadora forense. Ujú. Me da las dos cosas. Eh, y, y ya está, yo sabía que quería hacer eso. Entonces, trabajé para eso, sufrí mis años en bachillerato, como creo que todo el mundo ha sufrido si ha hecho bachiller. Saben que Ujú. son los peores años de tu vida y también los mejores en algunas situaciones, son los mejores recuerdos que tengo del instituto, Ujú. pero también los peores. Fueron muy difíciles para mí. Yo, justo antes de entrar a bachiller, perdí a mis dos abuelos de parte de mi madre Ujú. también, entonces eso lo hizo mucho más difícil. Y, y ya, pues al final de bachiller conseguí aprobarlo todo y me fui para Inglaterra. A ver, ahí es donde vi la diferencia al llegar, porque yo, por ejemplo, aquí soy la guiri, ¿no? Que odio esa palabra, pero bueno, soy la guiri, la rubia, la inglesa, la no sé qué, y nunca soy normal, nunca voy a ser normal aquí. Yo eso ya con mi edad, pues ya lo entiendo, pero durante mi vida eso ha sido difícil de asimilar. Entonces, eh, cuando yo me fui para allá, digo, a lo mejor voy a ser más normal, ¿no? En plan, no voy a ser tan diferente, voy a ser todas son rubias, básicamente, Ujú. la mayoría, todos tienen ojos azules, no es nada raro, no es raro que hable yo inglés, Ujú. pues a lo mejor voy a estar mejor. Pues llegué ahí y yo era la rara porque soy de España y hablo español. Ni uno ni otro. Sí, sí, sí. Que hablo español y vamos, la cultura de ahí y la forma de ser de las personas de ahí es totalmente diferente. Yo estoy acostumbrada aquí de tener una comunidad, mucho cariño, besos para saludarse, Ujú. eh,
mucha protección al final, yo creo que es protección. Porque yo, por ejemplo, en mi pueblo, yo siempre sabía que si me pasara cualquier cosa, puedo ir a cualquier casa, Ujú, pegar en esa puerta y que esas personas me van a ayudar y van a tener todo el cariño del mundo y la forma de ser de los españoles no es lo mismo. Los ujú, ingleses son muy fríos, pero eso es verdad que es de... Empezó cuando yo nací, o ujú, en esa época. Por eso se mudaron mis padres aquí. ujú, Vieron como una bajada de nivel de comunidad, de respeto para otra gente ujú, en Inglaterra y querían algo diferente para mí y mi vida. Entonces se mudaron por eso. Eh, y cuando fui para allá lo vi realmente. Mi madre me lo había dicho, aunque ella no sabía porque ella también lleva aquí muchos años ujú, y no había vuelto mucho. ujú, Eh, pero llegué y lo de beber, que estábamos hablando antes, ujú. que creemos que está normalizado aquí, pues allí es como, vamos, El triple, es ¿no? otro nivel, es otro nivel. Eh, Pero allí está el alcohol más y caro, ¿no? ¿Puede ser? ¿O es cosa mía? muchísimo más caro, Entonces, ¿qué hacen los muchísimo pobres más como caro. nosotros allí? Y como estudiante, pero sí, Mm, una copa a ver, ahora serán como unos 10. ujú. ¿No? Eh, Dios. Porque yo cuando estaba estudiando era 7, 8 a Ujú, una copa normal. Plan, ujú, entonces eso ya, dependiendo de la noche, tenían noches de estudiante también, que bajaban ujú, los precios, pero bueno, eh, ahí vi la diferencia. Eso era una cosa grande porque no socializan sin beber. ujú. No hay forma. Es decir, Pues, si estás trabajando allí o si estás en clase o algo, como que les cuesta mucho más de acercarse a ti. sí, básicamente es que no te hablan. Ah, directamente. Si te hablan es muy forzado, Ujú, muy bueno, eres mi compañera, te voy a escuchar y yo, a ver, yo siendo como soy, yo soy una persona muy abierta que habla con todas formas, ujú, pero aquí cuando llegué, las caras que me ponían ujú, no era normal. Yo me acuerdo, uno de los primeros días fui al pueblo, a la ciudad, ujú. y yo no sé tú, pero yo, por ejemplo, si veo a alguien mayor, lo que sea, yo saludo. Si se hace contacto Sí. visual, se saluda, buenos días, buenas tardes, no sé qué. Eh, Eso es normalísimo aquí. En Ujú, plan, es más, es una falta de respeto si no saludas. ujú, Para mí, por ejemplo, yo lo veo como una falta de respeto un poco, sí, más aquí. Y ahí me miraban como si me iban a matar, de verdad. Bueno, pues tú dejarías pruebas seguro, porque eso tú lo controlas. Sí, pero fue una cosa muy difícil Ujú, para mí de asimilar y a acostumbrarme, porque y yo tampoco cambié mucho. ujú, Se jodían y ya está. Yo te voy a saludar y yo te voy a hablar. Y es más, yo soy una persona que si la gente no quiere hablar conmigo, yo hablo muchísimo con esa persona hasta que se acostumbran, porque no me da la ujú, gana, la verdad. Eh, que sea, que sea así. ujú, Eh, pero eso, son muy fríos, son muy egoístas. ujú, eh, Te van a pisar ujú, para llegar a donde quieren llegar y, como que te tienes que acostumbrar a eso. Eh, sí, porque hay mucha gente que dice, pues yo quiero ir a Londres, yo ujú, quiero trabajar, yo, yo quiero ir a Inglaterra porque hay mucho trabajo ahí. Sí, hay trabajo porque los ingleses, yo no sé lo que hacen de trabajo, porque la mayoría de los trabajos ahí son llevados por extranjeros. ujú, Y, pero
la gente que va a Londres, que, que Ujú, vive ahí, que trabaja ahí y le va muy bien. Pero tienes que ser muy fría, tienes que ser muy trabajadora y es lo único, vives para eso, ujú, básicamente. Yo creo, en plan, desde mi experiencia de ver la gente, solo viven para eso. Viven para trabajar, viven para ellos mismos y no les interesa mucho si te pisotean. ujú. No tienen respeto para otra gente. Y eso a veces me hizo muy raro porque aquí obviamente siempre hay gente que son así, pero no es Ujú. la mayoría, no Pero es es que la es muy mayoría. triste de tener la vida así, ¿no? Sí, A ver, son éticas y supongo que será cosa de cultura y de que te enseñen así desde pequeño, como por ejemplo la fama que tienen los japoneses o los chinos, en general los asiáticos, de que desde el principio ya estás tú súper dedicado, súper 100% a los estudios y luego 100% al trabajo y no existe otra cosa prácticamente. De hecho, yo mismo lo veo. Yo tengo, ahora mismo estoy dando clases de piano en una academia y sí. mis alumnos japoneses y los chinos son de 10 pero que tú les dices que tienen un error y, vamos, se llevan las manos a la cabeza, ¿cómo puede ser? No sé qué, y lo arreglan, vamos, a cabezazos si hace falta. Pero yo Mm. creo que, no sé si es por cultura, si es por predisposición. Yo creo que en Inglaterra es una falta de educación. Ujú, Empezó porque se les ha quitado mucho poder a los maestros y a los ujú, profesores. Eh, Además de que ha habido una falta de educación desde casa, ujú, porque ha pasado así, la gente trabaja muchísimo ujú, ahí, no ven a sus hijos, no tienen el tiempo para educarlos en condiciones, ni el interés, porque si tienes interés lo puedes hacer perfectamente, si ujú, trabajas, pero como que pasan un poco ujú, porque creen que no es importante. Y, ujú, y llegan al colegio y son muy difíciles de llevar. em, y después le han quitado todo el poder a los profesores de castigarlos, de regañarlos, de educarlos de una forma que saben que hay consecuencias por las cosas que hacen. ujú, Entonces, son como, hay gente aquí en España también que son así, ujú, obviamente, pero eh, no sé si es por esa falta de educación, de la falta de consecuencia o la falta de educación en general, de conocimiento, porque eso es otra diferencia que vi, que yo estaba en la universidad y mi nivel de inteligencia y de conocimiento sobre las cosas, mm, Ávila humilde. no, pero no Es broma, porque es yo era broma. más inteligente, porque no se les había enseñado nunca. Estaban en una carrera de Ujú, ciencia sin haber dado biología nunca en su vida. ¿Cómo? ¿Cómo llegan a la universidad así? ujú, Yo he tenido que dar 8 asignaturas, he tenido que dar todo, todo. ujú, Y ellos tienen que dar 3 asignaturas, como mucho, dos normalmente, ujú. y tienen examen de 2 o 3. Pues entonces. Cuando tú piensas que nosotros estamos 2 años seguidos de tener que aprobarlos todos, de después que yo tuve la suerte de no tener que hacer selectividad, pero vamos, que la gente que tiene que hacer selectividad o lo da todo en ese momento, o te va a tomar por culo, en plan, Ujú, te olvidas. Te tienes que acostumbrar a la idea de que no vas a poder hacer tu carrera. ujú, Pues ellos y eso es con 6, 8 asignaturas. Ahora, con dos, yo creo que lo podrías llevar tú perfectamente, ¿no? Y encima los dos son más generales, vamos, no son cosas difíciles, son ujú. cosas normalitas y el nivel de los conocimientos que les han dado en las clases, por ejemplo.
de bachillerato, de lo que es bachillerato ahí, Ujú, no es mucho. Tú, si has dado algo básico de, por ejemplo, biología, sabes leyes de Mendel, por ejemplo, que son de genética, ujú. y todo el mundo más o menos, si Bueno, has dado algo de no vamos a ciencia, hacer una encuesta en el chat por, a ver, por no te quedar mal, digo, pero... si has dado clases y has tenido un profesor o profesora en condiciones, Ujú. pues algo sabes. Sí, digamos que está en el No, temario, sí. sí. Lo mismo con química, lo mismo con física, lo mismo con todo. Ujú, Eh, pero había gente que eso fue el problema de mi carrera. En primero ujú, era enseñar desde cero a la ciencia, porque había gente que habían entrado sin haber dado química nunca en su vida, ujú. había gente que entraba porque solo puedes elegir uno de los dos. Ah, Entonces, ¿cómo pueden esperar que la gente se sepa las cosas para entrar en una carrera sin poder hacerlas antes, sin poder claro. dar las clases antes? Es un fallo del sistema educativo de ahí enorme, pero Bastante, que se vaya. nota muchísimo. Y los profesores en primero de carrera tenían que dar la ciencia de cero. Ujú, Yo me tiré el primer año diciendo, ¿esto qué es? Y lo he dado con 16 años, si lo di en cuarto de la ESO. ujú, Eh, y yo esperando que iba a ser súper difícil la universidad y como ujú. que me tiré, que también he tenido mis asignaturas que han sido más difíciles y eso, pero en Sí, como en general todos lados. sí, Ujú, los de ciencia eran muy, muy básicos, ujú, primero y en segundo también. ujú. Eh, por eso, porque la gente no tenía el nivel que podían empezar sabiendo que la gente tenía un conocimiento general de esa asignatura. Y, No podían pensar eso. y entonces, cuando estabas allí en Inglaterra, ¿qué es lo que más de menos echabas de España? Que tú digas algo tipo, yo qué sé, la paella o echo de menos los jueves de Mm. caña en mi pueblo. Yo qué sé. Eh, la, a ver, la cultura y una parte grande de la cultura en la comida Mm, aquí. La forma de socializar muchas veces es alrededor de comer. ujú, Y la comida era una cosa muy grande. Yo llegaba con una gana de paella, por ejemplo, ujú. calamares fritos, rosada a la plancha, de todo. Es que, Como se nota que la niña es pero, de Málaga, ¿eh? Con los pescaditos. pero también porque ahí Ujú, la comida inglesa, la gente dice, eso está muy malo". A ver, no está malo porque, bueno, ujú, hay cosas que a mí me gustan mucho, pero eh, es muy básico y es todo lo mismo en todos lados. No hay diferencia y pescado te olvidas de pescado. Si directamente. no es frito, si no es frito con patatas fritas, eso sí, eso es típico. Pero es verdad que los ingleses por lo general tienen muy mala fama en la cocina, ¿eh? De que toda la Sí, comida está sosa, que todo es como muy... No sé, como muy monótono. En plan, que los platos son todos sí, sí. prácticamente de lo mismo. O puré, o vegetales, o poco más. Sí, eso sí, las verduras en Inglaterra sí se comen. Aquí es que no se come. Tú vas a cualquier restaurante y no te dejan ver. No. Así que eso sí, sí comía más. Ujú, Em, pero es verdad que la comida lo echaba mucho de menos, pero mm, mucho eran las personas, la forma de vivir, la, la tranquilidad que tenemos aquí, que no ujú, nos damos cuenta tampoco de nuestro paso de vida es muy, 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 muy tranquilo. ujú. Ahí es todo rápido, todo, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer eso, no sé qué. Y cuando tú estás acostumbrada a que, a lo mejor mañana lo hago, o bueno, Bueno, ya veremos. eso no se lo puedes O, decir a un estudiante de bachillerato, ¿eh? bueno,
Pero sí, también se sí. puede hacer, también se puede hacer. Ujú, Que hay como, en Inglaterra es como la broma en España es, bueno, mañana, mañana, no pasa mm, nada, mañana. Pues ahí no es así, ahí es ahora o nada, ujú, y en lo que he dicho del el trabajo, ahí trabajan muchísimo ujú, en lo que hacen, o no, o gente que trabaja mucho, ujú. o gente que no trabajan Directamente. y piden beneficios y le pagan más de la gente que trabaja, por eso no hay gente que trabaja, Mm, hay mucho dinero. El gobierno te da mucho dinero en Inglaterra, por eso eh, toda la gente que vienen de otros países quieren ujú. ir a Inglaterra, Por eso porque digo nada yo. más invierte ahí, Ujú. ya si eres ciudadano de ahí, te dan un montón de dinero, por más de un sueldo normal. Pues nada, nos vamos de viaje, no pasa nada. Sí, sí. Pero eso es otra cosa. La gente se gana la vida por hacer absolutamente nada, en Ujú, muchos casos. Y se nota en la educación y el respeto que tienen a otras personas, porque claro, si no hacen nada, si no tenés que hacer nada, no tienes respeto a absolutamente nadie. mm. Digamos que no sabe bien valorar lo que tiene, Y, ni... y la cultura de aquí también es muy familiar. Mm, Por ejemplo, es todo en familia. Aquí, bueno, me voy a ver a mi abuela, bueno, vamos a hacer barbacoa en mi casa ujú, y no sé qué, es todo de familia. ujú, Es muy normal ser del mismo pueblo y bueno, como mucho te vas al pueblo de al lado, ujú, que no te vas muy lejos, que poquito a poco la gente se está yendo más lejos, obviamente. ujú, Con cómo va la vida ahora mismo, pues se están yendo más lejos, pero eh, ahí no es así. Ahí la casa de los padres y los hijos no van a ver los abuelos, no ujú, tienen mucho que ver, viven lejos, se han mudado no sé dónde porque uno tiene un trabajo de no sé qué. Al final es muy frío. ujú, Y los niños están en el cole hasta las 5 de la tarde, que al salir del colegio es de noche. Yo flipaba con eso. Yo volviendo de la universidad, que vamos en Inglaterra a las 5 o las 6 ya es de noche, ujú, que no sé si ya es de noche. ujú. Más en invierno a las 4. Eh, Bien. y los niños saliendo solos, y no estoy hablando de 12 años para arriba, estoy hablando Mm, de unos 7 8 añitos, mm, saliendo de noche del colegio que llevan ahí todo el día, que han comido ahí, que han casi cenado ahí, y vamos, eh, y se van a su casa solitos porque el padre o la madre no ha llegado todavía, que no pueden ir a recogerlos. ujú, Es que es muy triste. ¿Y qué hacen? Llegan a la casa, los padres agotados totalmente, ujú, que no se han visto en todo el día, y lo último que van a hacer es ponerse a educar al niño o le van a poner la comida, ponerle la tele y poco. ujú. Que no. Y los Pues sí. niños no han tenido nada que ver con su familia en todo el día. Y lo van a tener que ver mañana. Y los Ujú. fines de semana son para actividades. Es que Sí, que no pasan hay, tanto tiempo en familia, por así decirlo, ¿no? porque aquí, por ejemplo, te vas del cole y llega y tu madre o tu padre lo que hacía lo normal es que te haya hecho de comer Ujú. y, y Bueno, que eso es lo esté que ahí en la terminan casa. los coles a las 2, vamos, los colegios públicos, que hay muchos privados ya cada vez más que están terminando a las 5 de la tarde también, están tomando esos modelos Claro, que vamos, claro. a mí no me gustan Yo nada, tengo pero... alumnos, yo tengo alumnos que soy maestra de inglés, Ujú, bien, que no lo he dicho al principio, pero se me ha pasado. Soy maestra de inglés de niños pequeñitos y yo tengo alumnos que llegan absolutamente agotados, que vienen directamente del comedor, ujú, del cole, otra hora de clase, que
yo lo siento, pero a los 3 añitos no hace falta. Por Ujú, mucho que le viene bien, y es verdad, porque si no, no tendría yo trabajo, ujú, obviamente. Le viene muy bien empezar de pequeñito a hablar inglés, tener clase de inglés, de acostumbrarse a de que eso va a ser parte de su vida, porque hace falta tener inglés si puedes, ujú, tenerlo ahí presente en tu vida. Pero yo no sé si yo como madre ujú, llevaría a mi hija media dormida a una clase a las 6 de la tarde, porque ujú. llevo todo el día en el cole también. No sé, Sí, es no sé si lo complicado. haría. También Es habrá que complicado porque verse lo también en esa necesitan. piel de ver la situación de cada familia y tal, pero ya si es algo generalizado sí que pasa a ser directamente un problema de la sociedad. Pero bueno, Pero es un problema ujú, porque al final aquí en España necesitas inglés para ujú, llegar para tener una carrera necesitas inglés. Bueno, por lo menos en Andalucía necesitas un B1 ujú. Sí, inglés. sí, no te dan título directamente, por lo menos para la universidad. Otra cosa es que te metas a lo mejor en un ciclo, que ya no sé yo si en los ciclos también necesitas en los idiomas o no, ya no estoy seguro. Yo tampoco lo sé, Mm. pero Pero bueno, suele que lo necesita la gente. exacto, es bastante necesario. Mm. Bueno, pues ya pasando a las últimas preguntas, que llevamos casi 2 horas, aunque parezca mentira, se me han pasado a volar, la verdad. Bien. Yo hablar puedo Eh, hablar. ¿qué, qué le dirías, ya a modo de despedida, o qué recomendarías a esas personas que a lo mejor vean este vídeo en un futuro o algo, como va a estar colgado seguramente en YouTube y espero también poder colgarlo en Spotify y tal? A esas personas, esos niños y niñas que están ahora mismo en el instituto y están interesados en estudiar lo mismo que tú y tienen un interés en eso. ¿Qué les recomendaría? ¿Qué tendrían que ver o que saber antes de tomar esa decisión? A ver, lo que yo estudio no es una cosa fácil de llevar, porque para estudiarlo es fácil, puedes Ujú, hacerlo. Si te pones, puedes hacerlo. No es una cosa de tener que ser súper, súper, súper inteligente para ujú, estudiarlo. Pero necesitas tener interés para ayudar a las personas ujú, de forma realista, de forma que no sea tienes que estar ahí haciendo el trabajo y entender los casos de la gente y ayudar realmente a esas personas. ujú, Y es de la parte de forense. Yo siempre lo he visto como es muy duro lo que tienes que hacer como forense porque la mayoría de veces tiene que ver con personas que han fallecido por ujú, cualquier forma. Y no es fácil de llevar y yo, por ejemplo, tomé esa decisión después de terminar mi carrera, de no seguir por ese camino, ujú, porque yo personalmente, por mucho que lo podría llevar, no, no me gusta la idea de estar toda mi vida haciendo eso, aunque yo empecé mi carrera queriendo hacer eso. Eh, si tú te ves capaz de sobrellevar eso, de entender que vas a ver personas muertas, que vas a tener que investigar casos duros, que ujú, va a haber lo peor, lo peor, lo peor de esta sociedad en la que vivimos. Es muy interesante y al final tienes que siempre tener en cuenta que vas a ayudar a las personas que quedan, su familia, las personas que están buscando a esa persona, las personas que han perdido a esa persona. ujú, Eh, o los que han sido afectados por cualquier delito que ha cometido alguien. No tiene que morir nadie. Un, un robo, por ejemplo, te puede afectar la vida muchísimo, te puede quitar todo lo que tienes en tu vida. Y al ujú, final esas personas, mm, pues yo creo que deben tener justicia y un poquito de explicación de por qué esa persona ha hecho eso, esa familia y esas personas. Entonces,
es ayudar, eh, llegar a ese punto de tener las personas que han cometido un delito, de tener, saber sus consecuencias y responder Ujú. a lo que han hecho, pero también ayudar a las personas que quedan, que les ha afectado ese delito, de, de entenderlo un poco más y tener respuestas. Qué durillo, vaya. Sí. Pero, por ejemplo, de parte de mi máster, que no es por ese camino, ¿no? Ujú. No es tan duro de esa forma de tener que ver personas muertas, de que no es así, pero también es duro porque está, está tratando con personas que tienen muchas dificultades en la vida Ujú. y siempre digo, hay algo que ha llevado a esa persona a, a actuar como han actuado. Y tienes que entender eso y yo creo que es lo mejor que puedo hacer, ayudar a personas. Da igual lo que hagas, da igual qué carrera hagas, pero siempre tener en cuenta otras personas e intentar ayudar de una forma u otra. Qué bonito. Bueno, muy bien. Pues con esto vamos a cerrar ya el podcast de hoy. Espero que te lo hayas pasado bien, que hayas estado más tranquila ya. Se te ha visto muy Sí. suelta en realidad. Y nada, muchas gracias a todos los que habéis estado también por aquí, que os habéis pasado, todos los que habéis hablado también. Que bueno, ya te iré pasando yo a ti los comentarios que han soltado por aquí tus amigos. Muchas gracias y ya pues lo haremos otra vez. Sí, Y, porque de hecho nos han quedado algunos temas todavía en el tintero, ¿eh? y, Hemos yo lo he alargado dicho, bastante. yo puedo hablar por Inglaterra y por España. Así que Habla por dos. vamos bien. Que si se hará otra vez, yo me lo he pasado muy bien. Y gracias. Pues nada, gracias a ti por venir. Así que nada, dicho esto, nos vemos en el próximo podcast, que seguramente será con un experto en ciberseguridad que está por aquí por el chat dando Está guerra. interesante. Sí. Y, y nada, nos vemos en la próxima. Bye.